Buenas tardes para todos. Hoy vamos a hablar un poco sobre las enfermedades neurológicas y el estado nutricional. Con mi compañera María Isabel del Pilar Vera y quien les habla Ángela Hernández. Bueno, para hablar un poco sobre estas enfermedades neurológicas, ellas afectan el sistema nervioso central y el periférico. ¿Cómo esto? Pues alterando funciones motoras, cognitivas, metabólicas, también lo que es la nutrición que ella cumple un papel pues importante en la prevención y el manejo de la recuperación en pacientes neurológicos. Como tal, tenemos la importancia del cerebro, la relación de nutrición neurológica y el impacto del estado nutricional. Bueno, ¿qué son las enfermedades neurológicas? Las enfermedades neurológicas son trastornos que van a afectar el cerebro, la médula espinal, los nervios, los músculos, en los cuales también encontramos unas manifestaciones, las cuales pueden ser la pérdida de memoria, las convulsiones, la debilidad muscular, las alteraciones del movimiento y también la dificultad para hablar y para tragar. El síndrome de Guillain-Barré es una enfermedad neurológica autoinmune aguda en la que básicamente el sistema inmunológico va a atacar a los nervios periféricos, produciendo una debilidad muscular progresiva y una disminución de los reflejos. Es la causa más frecuente de parálisis neuromuscular aguda adquirida en el mundo. Es también conocida como una polirradiculoneuropatía inflamatoria aguda, generalmente de aparición rápida y de curso monopásico. Esto quiere decir que se va a presentar un solo episodio o que va a tener una fase de actividad única. La forma más común es la polirradiculoneuropatía desmielinizante inflamatoria aguda o como sus siglas lo indican, AIDP. Entonces, como podemos observar en la imagen, en la parte izquierda tenemos un nervio sano. Este nervio sano va a enviar señales hacia el músculo a través de la médula espinal. En condiciones normales, el músculo recibe estos impulsos nerviosos para llevar a cabo los movimientos voluntarios. Sin embargo, en el síndrome de Guillain-Barré, como lo podemos observar en la parte derecha, el músculo ya no va a poder captar esos impulsos para poder llevar a cabo ese movimiento voluntario. Tenemos ahora la fisiopatología del síndrome de Guillain-Barré. Lo primero que tenemos acá es una infección previa, es decir, una infección ya sea gastrointestinal o respiratoria que puede ser causada por virus o bacterias como por ejemplo la Campylobacter jejuni. Esto nos va a activar ese sistema inmunológico. En este sentido, se va a producir una respuesta inmune anormal, es decir, que el sistema inmune va a producir unos anticuerpos que por error van a atacar los componentes de los nervios periféricos, lo que se va a traducir en un mimetismo molecular. ¿Qué va a pasar en esta respuesta inmunitaria activada? Las células presentadoras de antígeno van a activar a los linfocitos T. Los linfocitos B se activan y producen anticuerpos contra los microorganismos. Lo sorprendente acá es que algunas estructuras del microorganismo se parecen a los componentes de los nervios. Es por ello que los anticuerpos se confunden y reaccionan contra el nervio. Seguidamente se va a producir un ataque a la mielina, es decir, que los anticuerpos y las células inmunes van a dañar la mielina, que es el aislante o el axón del nervio. Debido a esto, se va a presentar una disminución en la conducción nerviosa, en la que básicamente se enlentece o se bloquea esa transmisión del impulso nervioso. Es aquí donde se presentan las manifestaciones clínicas como la debilidad muscular. ¿Por qué? Porque el músculo va a recibir cada vez menos órdenes del cerebro, por lo que se va a ir debilitando poco a poco. Se puede presentar también una parálisis ascendente progresiva donde la debilidad va a comenzar en las piernas y se va a trasladar o va a ascender progresivamente hacia los brazos y hacia el tronco. Otra de las manifestaciones más comunes son las alteraciones de la sensibilidad. Es decir, que aquí vamos a encontrar o se va a presentar el hormigueo, el entumecimiento, el dolor o incluso una pérdida de la sensibilidad que se va a presentar pues de manera progresiva. Tenemos también una disfunción autonómica, es decir, que el daño de los nervios autónomos, perdón, puede causar taquicardia, arritmias, cambios en la presión arterial, retención urinaria, entre otros síntomas.
Y por último, podemos encontrar un compromiso respiratorio. Es decir, que si se afectan los nervios respiratorios y el diafragma, pues puede haber una insuficiencia respiratoria y una necesidad de una ventilación mecánica, pues ya en casos muy graves. Tenemos ahora los factores de riesgo. Como lo acabo de abordar en la fisiopatología, vamos a encontrar acá una infección respiratoria o gastrointestinal que sea reciente. Tenemos también antecedentes de infección por Campylobacter jejuni. Esta bacteria es la principal causa de cuadros diarreicos o de enfermedades diarreicas y de enfermedades gastrointestinales a nivel mundial. Su principal fuente de contaminación o de transmisión es el consumo de alimentos y de agua contaminados. Su infección se conoce también como campilobacteriosis. Otro de los factores de riesgo más común es la edad adulta o la edad avanzada. Tenemos también las enfermedades virales que sean recientes, pacientes de sexo masculino y la inmunosupresión del sistema inmunológico. En cuanto a los signos y síntomas, tenemos acá manifestaciones principales y manifestaciones graves, las cuales abordamos también en la fisiopatología. Entonces aquí vamos a encontrar debilidad muscular progresiva, que era esa debilidad en la que el cerebro pues ya no enviaba esos impulsos o esas señales para que el músculo pudiese moverse. Tenemos también la debilidad ascendente, que es la debilidad que comenzaba en las piernas y que se iba trasladando, que iba ascendiendo hacia los brazos y el tronco. Encontramos acá también la arreflexia o la hipoarreflexia, que es una ausencia total o una disminución de los reflejos musculares involuntarios ante un estímulo. Vamos a encontrar aquí también las parestesias, que es esa sensación de hormigueo constante, y el dolor neuropático, que es ese dolor crónico que se produce principalmente en el sistema nervioso. En cuanto a las manifestaciones graves, pues acá vamos a encontrar dificultad respiratoria, la cual habíamos mencionado que en casos graves podría requerir de una ventilación mecánica. Tenemos también la parálisis facial bilateral, la disfagia y alteraciones autonómicas como la taquicardia, las arritmias, la hipertensión o la hipotensión y la retención urinaria. Para el diagnóstico de la enfermedad tenemos algunos puntos importantes. Entonces, primero vamos a encontrar la evaluación clínica. Esta evaluación clínica puede ser realizada por un médico o por un médico internista, por un médico de urgencias. Sin embargo, aquí el papel principal lo va a tener el neurólogo. ¿Qué se va a evaluar en esta exploración física? Si hay una debilidad progresiva bilateral, es decir, en ambos lados del cuerpo, si hay una disminución de los reflejos, como lo mencionaba anteriormente, mediante la reflexia o la hiporreflexia, y si hay una evolución aguda o subaguda de los síntomas que pueden presentarse durante días o incluso semanas. Tenemos aquí también la punción lumbar. Aquí el hallazgo típico va a ser la disociación albuminocitológica. Es decir, que vamos a encontrar las proteínas elevadas y el recuento celular siempre va a estar normal. Tenemos también los estudios electrofisiológicos. Estos estudios básicamente pues van a evaluar la funcionalidad tanto del nervio como del músculo. Dentro de ella tenemos dos procedimientos importantes como la electromiografía, que es una prueba que registra la actividad eléctrica de los músculos mediante una aguja muy fina que se introduce en el músculo y que nos va a evaluar si el músculo recibe correctamente las señales nerviosas y si existe algún daño, si este daño es a nivel del nervio o a nivel del músculo. Tenemos también la velocidad de conducción nerviosa. Esta consiste pues en estimular un nervio mediante pequeños impulsos eléctricos y pues mide qué tan rápido viaja la señal. ¿Qué va a evaluar? Si la velocidad de transmisión del impulso nervioso es la adecuada y si la integridad de la mielina recubre el nervio. En el tratamiento tenemos dos terapias importantes. Una que es la inmunoglobulina intravenosa, que es una terapia que consiste en administrar anticuerpos extraídos del plasma de un donante sano. Esa terapia pues se administra por vena durante varios días, ayuda a reducir el ataque del sistema inmunitario contra los nervios y es uno de los tratamientos más utilizados. Y tenemos la plasmaféresis, que es un intercambio o un recambio plasmático que consiste en extraer sangre, separar el plasma y devolver las células sanguíneas con un sustituto del plasma. Ayuda a eliminar los anticuerpos que están dañando los nervios y tiene una eficacia similar a la inmunoglobulina intravenosa.
Además del tratamiento específico, tenemos también un tratamiento de apoyo. Aquí muchos pacientes pueden necesitar un monitoreo hospitalario estrecho, un control del dolor, ya sea con medicamentos, fisioterapia y rehabilitación. Tenemos también la prevención de coágulos sanguíneos, el soporte nutricional, el cual vamos a abordar en la siguiente diapositiva, y en casos muy graves, asistencia respiratoria temporal. Para la intervención o el tratamiento nutricional tenemos los siguientes puntos. En cuanto a requerimientos, vamos a encontrar primero el de energía. Aquí pues tenemos un requerimiento de 25 a 35 kilocalorías por kilogramo día, y esta pues debe ser ajustada según el estado clínico del paciente. Para proteínas tenemos un requerimiento de 1,2 a 2 gramos por kilogramo día para preservar la masa muscular y favorecer la recuperación. Tenemos también la alimentación oral. Esta pues debe ser si la deglución es segura. Y ya para el soporte nutricional tenemos entonces la nutrición enteral por vía sonda. Esta pues cuando exista una disfagia o una incapacidad para cubrir los requerimientos por vía oral. Y ya la nutrición parenteral, esta se da solo si la vía enteral está contraindicada. Tenemos otras recomendaciones como mantener una hidratación adecuada y corregir las alteraciones electrolíticas. Tenemos también que es importante vigilar el estreñimiento, el reflujo y el vaciamiento gástrico lento, que son muy frecuentes pues por la disfunción autonómica. Tenemos también que es importante realizar un seguimiento periódico de peso, ingesta de alimentos y estado nutricional de nuestro paciente. En cuanto a los micronutrientes, pues aquí lo importante es asegurar el aporte adecuado de vitaminas y minerales, especialmente de vitamina D, vitaminas del complejo B, calcio y zinc, según las necesidades individuales. Bueno, hablando de la enfermedad de Huntington, esta es una enfermedad de un trastorno neurológico hereditario. Esto se puede provocar por lo que es la degeneración progresiva y el deterioro de las neuronas en el cerebro. También se va a caracterizar, ¿por qué? Porque puede haber una combinaciones en las alteraciones del movimiento, en los cambios cognitivos, en los signos psiquiátricos, y también suele manifestarse en la edad adulta, aunque existen formas de inicio temprano, como por ejemplo que se debe una alteración llamada HTT que se hereda de padres a hijos, pero también tenemos una, eh, si uno de los padres tiene alguna enfermedad, cada hijo puede tener una probabilidad del 50% de heredar esta enfermedad. Generalmente, pues para comenzar, entre los 30, 50 años, aunque puede aparecer antes o después de esta edad. Bueno, vamos a iniciar con la fisiopatología. Hablando un poquito sobre la fisiopatología, hablamos sobre una alteración genética. Esta alteración genética pues va a comenzar por la mutación del gen HTT, ubicado pues en el cromosoma 4, que esta mutación pues consiste en el aumento anormal de repeticiones del CAC, que en una persona sana pues van a haber entre 10 y 26 repeticiones. Pero cuando ya hablamos de una persona que ya tenga esta enfermedad, hay 36 o pueden haber más repeticiones. Cuando nosotros ya hablamos sobre la producción de la proteína anormal, hablamos que aquí pues como consecuencia de la mutación se produce una proteína, la cual pues se llama huntingtina, lo cual ella se encuentra alterada. Esta proteína pues contiene una cadena excesivamente larga de poliglutaminas, lo que va a provocar que se pliegue de manera incorrecta y formen agregados tóxicos dentro de las neuronas. Además de esto, pues también va a interferir con funciones celulares normales. Altera el transporte celular, afecta la producción de la energía, las mitocondrias y favorece pues la muerte esto neuronal. Ya hablando sobre la generación neuronal, con el tiempo, pues estas proteínas tóxicas lo que van a hacer es la degeneración y la pérdida de neuronas. En este caso, especialmente los ganglios basales, principalmente ellos, en un núcleo eh, caudado y el putamen.
Estas estructuras son fundamentales para el control de los movimientos. A medida pues de que la enfermedad progresa, también se ve afectada la corteza cerebral. Ya cuando hablamos de las alteraciones de los neurotransmisores, hablamos sobre la pérdida neural que produce un desequilibrio en los neurotransmisores y va a disminuir el GABA y la acetilcolina. Mientras que la dopamina puede encontrarse relativamente aumentada en las etapas iniciales. Estos cambios pues son responsables también a los movimientos involuntarios y característicos, así como las alteraciones cognitivas y psiquiátricas. Pues en conclusión, lo que hablamos aquí en la fisiopatología es que esta enfermedad inicia con una mutación genética que va a producir pues una proteína anormal. Esta proteína se va a dañar, va a hacer que se dañen las neuronas y especialmente los ganglios basales, generando pues que las alteraciones de los neurotransmisores que finalmente pues van a causar síntomas, monitoreos cognitivos y psiquiátricos en la enfermedad. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los principales factores de riesgos pues, asociados con la enfermedad de Huntington. A diferencia de muchas enfermedades, el principal factor de riesgo genético pues es los antecedentes familiares. En este caso pues es el primer factor porque si uno de los padres está presentando la enfermedad, existe una posibilidad de que ésta pueda ser transmitida a sus hijos debido pues a un patrón de herencia autosómica dominante. Ya como segundo factor tenemos heredar la mutuación del gen HTT. Este segundo factor pues es heredar esta mutuación del gen, lo que está localizado en el cromosoma 4, como ya lo veníamos hablando. Esta mutuación es causada directa de la enfermedad y determina su aparición. Ya por tercer factor, que es el alto número de repeticiones del CAC, es otro factor importante. Esta es la cantidad de repeticiones del CAC en el gen HTT. Cuanto mayor sea el número de repeticiones, mayor también es el riesgo de desarrollar la enfermedad y generalmente más temprano aparecen los síntomas. En el factor 4, que es la herencia paterna, finalmente cuando una mutuación se hereda del padre, existe pues mayor probabilidad de que las repeticiones del CAC aumenten en la decencia. Este fenómeno pues se va a conocer como anticipación genética, que puede ocasionar una aparición temprana y una progresión más severa de la enfermedad. Bueno, aquí en los signos y síntomas tenemos que hay movimientos bruscos e involuntarios, también dificultad para coordinarse, cambios de humor, problemas al hablar o al tragar y un deterioro cognitivo. Bueno, dando paso al diagnóstico, hablamos sobre la historia clínica y los antecedentes familiares. Aquí, en esta parte, lo que vamos a ver es la presencia de familiares que hayan presentado la enfermedad, edad de inicio, de cuando empezaron estos síntomas, los cambios de movimiento, de la conducta o de la capacidad cognitiva. Después de esto, vamos a hacer un examen neurológico, el cual pues lleva a cabo lo que son movimientos involuntarios, coordinación, equilibrio, reflejos, fuerza muscular, habla y deglución. Eh, y pasamos por último a la evaluación neuropsicológica, donde aquí miramos los problemas de la memoria que presenta el paciente, las alteraciones de atención, dificultades de la planificación o toma de decisiones y también cómo es el comportamiento de estas personas. Bueno, dando continuación, hacemos una prueba genética confirmatoria para mirar el método definitivo con el cual pues, se va a confirmar este diagnóstico. También se consiste en un análisis de sangre que va a determinar el número de repeticiones del CAC en el gen. Entonces, como podemos evidenciar en la diapositiva, en la tabla tenemos repeticiones del CAC y el resultado. Entonces, si es menor o igual a 26, quiere decir que se encuentra normal. Si hablamos de 27 a 35, está intermedio. Y si hablamos de un 36 a 39, ¿qué pasa? Que hay una penetrancia reducida. Y si ya hablamos de mayor o igual a 40, estamos hablando de un diagnóstico compatible con la enfermedad. Y pasamos después a hacer los estudios de imagen cerebral.
¿Para qué se hace? ¿Qué estudios se realizan aquí? La resonancia magnética y la tomografía computarizada. Bueno, dando el paso al tratamiento con esta enfermedad, pues quiere decir que como objetivo lo que nosotros queremos es controlar los síntomas y mantener la funcionalidad y mejorar la calidad de vida de estos pacientes, ya que actualmente pues no existe una cura definitiva que tenga o que revierta la enfermedad. Entonces tenemos el tratamiento farmacológico, que para este tratamiento farmacológico los movimientos están los movimientos involuntarios. Entonces, para estos movimientos involuntarios tenemos la tetravancina y la deutetravancina. Ya para lo que tiene que ver para los síntomas psiquiátricos, tenemos antidepresivos para la depresión, ansiolíticos para la ansiedad y antipsicóticos para la irritabilidad o la agresividad que pueden tener esos pacientes. Por otra parte, tenemos la rehabilitación. En estos pacientes, la rehabilitación se hace combinada con otros profesionales de la salud, como es el fisioterapia y la terapia ocupacional. Con fisioterapia, pues esto nos va a ayudar a mantener la movilidad y a mejorar el equilibrio, reducir los riesgos de caídas y lo que es también perseverar la independencia funcional en los pacientes. Ya con la ayuda también de la terapia ocupacional, vamos esto a adaptar actividades a la vida diaria de la persona, mejorar la autonomía, recomendar ayudas técnicas cuando son necesarias. También tenemos aquí una intervención de la fonoaudiología o la terapia del lenguaje. ¿Para qué es útil esto? Pues es útil para lo que es la dificultad que tienen las personas para hablar, los problemas de deglución y estrategias de comunicación. Ahora tenemos la esclerosis múltiple. Esta es una enfermedad autoinmunitaria, inflamatoria y crónica del sistema nervioso central. Básicamente consiste en que el sistema inmunitario va a atacar a la mielina, que es esa capa que recubre y protege las fibras nerviosas de la médula espinal, el cerebro y de los nervios ópticos. Lo que nos va a generar esto es una alteración en la conducción nerviosa y nos va a producir una discapacidad neurológica variable. La esclerosis múltiple afecta a más de 1,8 millones de personas en el mundo y es más frecuente en mujeres jóvenes adultas, según la Organización Mundial de la Salud. Fisiopatología de la esclerosis múltiple. Entonces, acá tenemos que el paciente pues debe tener esa predisposición genética y debe contar con los factores ambientales para desarrollar la enfermedad. En este sentido, tenemos entonces que primero el sistema inmunitario se va a activar de forma anormal y va a reconocer a la mielina como si fuese un agente extraño del organismo. Seguido de ello, tenemos que los linfocitos T y B atraviesan la barrera hematoencefálica y llegan hasta el sistema nervioso central. Una vez allí en el sistema nervioso central, van a atacar y van a destruir a la mielina que recubre las fibras nerviosas. Debido a esto, pues se va a producir una inflamación y formación de placas o de lesiones tanto en el cerebro como en la médula espinal. Las señales aquí se transmiten de forma más lenta o se van a bloquear y con el tiempo puede aparecer ese daño axonal y la pérdida neuronal. Debido a todo esto, van a surgir síntomas neurológicos como la debilidad, las alteraciones visuales, la fatiga y los problemas de equilibrio. Entonces, como podemos observar en la imagen, en la parte izquierda tenemos la estructura normal de una neurona. Entonces acá podemos ver cómo se puede percibir la mielina intacta y cómo sería esa estructura que podríamos imaginarnos de la conducción nerviosa en su estado normal. Ya en la parte derecha tenemos la esclerosis múltiple, donde la estructura de la neurona va a estar totalmente alterada. Aquí podemos observar pues que hay una pérdida de la mielina. Y ya finalizando la estructura como tal, vamos a encontrar ese daño axonal y también podemos percibir que la estructura de la conducción nerviosa está totalmente diferente o totalmente alterada, es decir, que está lenta o está siendo bloqueada. En los factores de riesgo de esta enfermedad tenemos el sexo femenino. Esto se debe a que las mujeres, infortunadamente, tenemos mayor predisposición a desarrollar enfermedades autoinmunitarias.
Aquí vamos a encontrar también antecedentes familiares de esclerosis múltiple, deficiencia de vitamina D, escasa exposición solar, la que pues, también podría ingerir en la deficiencia de la vitamina D. Tenemos personas que cursan entre los 20 y los 40 años, una obesidad durante la adolescencia o la adultez temprana, tenemos el tabaquismo, la presencia de otras enfermedades autoinmunes y una infección previa por el virus de Epstein-Barr. En cuanto a los signos y síntomas, tenemos que estos van a depender de la localización de las lesiones. Tenemos entonces manifestaciones sensitivas como cuáles. Tenemos el hormigueo, el entumecimiento, la sensación de descarga eléctrica al flexionar el cuello. Vamos a encontrar también manifestaciones cognitivas y neuropsiquiátricas como cuáles, como dificultades de la memoria, problemas de concentración, lentitud en el procesamiento de información y pues muy comúnmente la depresión y la ansiedad. En las manifestaciones motoras tenemos debilidad muscular, espasticidad, alteraciones de la marcha y problemas del equilibrio y la coordinación. Y ya para las manifestaciones visuales tenemos la neuritis óptica, una visión borrosa, el dolor ocular y la diplopía. Bueno, en el diagnóstico tenemos que no existe una única prueba, es decir, que el diagnóstico se basa en demostrar lesiones desmielinizantes diseminadas tanto en tiempo como en espacio, de manera que podamos descartar otras enfermedades. Entonces vamos a encontrar aquí dos procedimientos muy importantes que son la resonancia magnética. Esta pues va a ser esa herramienta más importante para detectar la enfermedad. Esta nos va a permitir identificar las placas desmielinizantes, las lesiones activas con captación de contraste, lesiones cerebrales y medulares características de la enfermedad. Tenemos también la punción lumbar. Esta realiza un análisis del líquido cefalorraquídeo para detectar bandas oligoclonales de IgG, que es la inmunoglobulina G, y marcadores inflamatorios. Otra de las pruebas con la que se cuenta para el diagnóstico son los potenciales evocados. Esta es una prueba neurofisiológica que mide la respuesta eléctrica del sistema nervioso ante un estímulo específico. Permite evaluar si los impulsos nerviosos viajan correctamente desde los órganos sensoriales hasta el cerebro. ¿Para qué nos van a servir estas pruebas? Se utilizan para detectar alteraciones en las vías nerviosas, incluso cuando los síntomas son leves o no son evidentes en otros exámenes. Es decir, que van a evaluar la velocidad de conducción nerviosa y pueden detectar lesiones subclínicas. Estas pruebas de potenciales evocados se van a basar también en los criterios de McDonald. Estos criterios pues, son un conjunto de parámetros diagnósticos utilizados para diagnosticar la esclerosis múltiple. Combinan información clínica, resonancia magnética y en algunos casos análisis del líquido cefalorraquídeo, pues para demostrar que la enfermedad afecta a diferentes áreas del sistema nervioso y en distintos momentos. Ya para el tratamiento tenemos que actualmente no existe una cura, pero sí tratamientos eficaces para reducir recaídas, retrasar la progresión de la enfermedad y controlar algunos síntomas. Acá podemos encontrar el tratamiento con corticoides. Acá tenemos pues la prednisolona intravenosa y tenemos la prednisona oral. Estos son medicamentos que nos van a ayudar a disminuir la inflamación y aceleran la recuperación. Tenemos también la plasmaféresis. Recordemos que el proceso de plasmaféresis consiste en extraer sangre, separar el plasma y devolver las células sanguíneas con un sustituto del plasma. Esta está indicada en brotes graves que no responden pues a corticoides. Por otro lado, tenemos también terapias modificadoras de la enfermedad. Aquí vamos a encontrar fármacos inyectables, fármacos orales y terapias de infusión. Entonces, entre los fármacos inyectables tenemos el interferón beta, el acetato de glatiramero y la ofatumumab. En los fármacos orales tenemos la teriflunomida, el fingolimod y el siponimod. Y en las terapias de infusión tenemos natalizumab y ocrelizumab. Ya para el tratamiento sintomático vamos a encontrar, según las necesidades del paciente, baclofeno o tizanidina para la espasticidad y tratamiento para el dolor neuropático. Además, también vamos a encontrar que se va a realizar un manejo de trastornos urinarios, tratamiento de la depresión y la ansiedad y manejo de la fatiga.
Otra parte del tratamiento es la rehabilitación, que es de suma importancia. Esta es fundamental durante toda la evolución. Aquí vamos a encontrar la injerencia de un equipo multidisciplinario entre los que vamos a encontrar fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiología, esta cuando exista una alteración del habla o de la deglución y también rehabilitación cognitiva. Ya para el tratamiento nutricional tenemos que una adecuada intervención nutricional puede pues ayudar a reducir la inflamación sistémica, a mantener la masa muscular, mejorar la fatiga, prevenir comorbilidades y favorecer la calidad de vida del paciente. En el tratamiento nutricional como tal, vamos a encontrar pues la prescripción de la dieta mediterránea. Esta dieta consiste en el consumo de frutas y verduras, cereales integrales, legumbres, pescados ricos en omega 3, frutos secos y aceite de oliva. ¿Qué podemos limitar en estos pacientes? El consumo de grasas saturadas, de embutidos, de frituras y especialmente alimentos ultraprocesados. Tenemos que garantizar en esta terapia nutricional pues un adecuado aporte de la vitamina D según la indicación médica, omega 3 que vamos a encontrar en los pescados, la chía, la linaza y las nueces y un aporte adecuado de calcio y de vitamina B12 o cianocobalamina. Para el manejo de síntomas frecuentes, pues también es importante tratar ciertos factores, como por ejemplo la fatiga, que se puede tratar con comidas pequeñas y frecuentes. Para el estreñimiento, que puede ser muy común en estos pacientes, se debe aumentar la fibra y el consumo de agua. Para tratar la disfagia, se puede adaptar la textura de los alimentos y para evitar la pérdida muscular, es importante aumentar el consumo de proteínas de buena calidad. Bueno, a continuación vamos a hablar sobre el trastorno del aspecto autista. Se denomina espectro porque las manifestaciones y el apoyo van a variar ampliamente entre las personas. Entonces, este como tal es un trastorno del neurodesarrollo caracterizado por unas dificultades persistentes en la comunicación. Aquí va a haber una interacción social junto con patrones del comportamiento, también intereses o actividades restringidas o repetitivos. Se va a manifestar en lo que es en la infancia temprana, aunque en algunos casos pues también se diagnostica en etapas más tardes. Bueno, en la fisiopatología del trastorno del aspecto autista, pues esta, como venía diciendo, pues es una condición del neurodesarrollo, ¿no? Pues es una patología compleja y multifactorial. Se puede producir también por lo que es una interacción de factores genéticos y alteraciones del desarrollo cerebral y unos cambios de comunicación eh, neu- neu- neuronal. Entre los factores de riesgos de este trastorno, en primer lugar tenemos la existencia de los factores genéticos y ambientales, aunque aumentan el riesgo de desarrollar TDA, entre ellos pues se van a encontrar lo que son antecedentes familiares, mutaciones genéticas y algunas complicaciones durante el embarazo o el parto. También tenemos las alteraciones del desarrollo cerebral temprano, que estos factores pues, pueden afectar el desarrollo del cerebro desde etapas tempranas. Se van a observar cambios en proliferación y también en la migración neuronal. Hay alteraciones también de la formación de la sinapsis y diferencias entre la estructura y la función cerebral. Asimismo, tenemos la alteración de la conectividad cerebral, donde como consecuencia pues se producen alteraciones en la conectividad cerebral. Algunas regiones presentan exceso de conexiones y otras pues una comunicación insuficiente, de lo que va a afectar el procedimiento pues de la información, el lenguaje, la interacción social y el comportamiento que pueden llegar a tener pues estas personas. Aparte tenemos las alteraciones de los neurotransmisores. Aquí también se han identificado desequilibrios de los neurotransmisores como el glutamato y el GABA. La serotonina pues también es y la dopamina. Estos cambios pues van a influir en la comunicación entre neuronas y en la regulación pues de la conducta.
respecto pues a las manifestaciones clínicas. Finalmente, todas estas están alteradas y van a reflejar la manifestación clínica del TDA, como dificultad de la comunicación y también hay patrones de comportamiento repetitivos e intereses restringidos, además pues de las diferencias entre lo que es el procedimiento sensorial. Entonces, como conclusión, el TEA surge por una interacción entre factores genéticos y ambientales que modifican el desarrollo cerebral, alteran la conectividad neuronal y van a producir un desequilibrio. ¿En qué? En los neurotransmisores, dando pues lugar a las características clínicas del trastorno. Bueno, aquí en los factores de riesgos, pues ya hablamos sobre los factores genéticos. Entre estos factores tenemos tener hermanos con TEA, síndromes genéticos asociados, mutaciones genéticas de novo, y también podemos encontrar factores prenatales o perinatales. Aquí, ¿qué encontramos? Pues la edad materna o paterna avanzada, la prematuridad, bajo peso al nacer, complicaciones de obstetricia, también exposición prenatal a determinados fármacos o infecciones que pueda llegar a presentar. También tenemos los factores ambientales, que algunas exposiciones ambientales durante la gestación pueden aumentar el riesgo de lo que es individuos genéticos. Por otra parte, tenemos síndromes genéticos asociados, pues tenemos síndrome X frágil, esclerosis tuberosa, que pues también es importante aquí resaltar que las vacunas no causan el autismo. Esta asociación pues ha sido descartada por múltiples estudios científicos e internacionales. Bueno, el espectro autista, el TEA, se caracteriza pues por una serie de signos y síntomas que pueden variar mucho en una persona u otra. En este caso, por eso se habla de un espectro, ya que tiene el individuo presente características diferentes con distinta intensidad. Entonces, tenemos lo que es las dificultades en la interacción social. En este caso, las personas con TEA pueden presentar pues dificultades para iniciar o mantener lo que tiene que ver con conversaciones, comprender gestos o expresiones faciales para desarrollar pues relaciones sociales. También pueden tener dificultades para compartir emociones o comprender las de las demás personas. En la dificultad pues de la comunicación, en cuanto a la comunicación, pues algunas personas presentan retraso del desarrollo y del lenguaje. También hay dificultades para comprender mensajes o utilizar el lenguaje de forma funcional. También puede observarse lo que es la ecolalia, que es la repetición de palabras o frases y el uso del lenguaje literal. Hablando ya de las conductas restrictivas o repetitivas, hablamos sobre otros rasgos o característicos que son los comportamientos repetitivos como movimientos repentinos del cuerpo o alineación de objetivos. Aquí hay apegos o también tenemos rutinas o resistencias a los cambios. Además, también suelen tener intereses como específicos e intensos en determinados temas. Hablando sobre las alteraciones sensoriales, estas personas pues con espectro autista pueden presentar lo que es la hipersensibilidad o hiposensibilidad a estímulos sensoriales como lo son los sonidos, las luces, las texturas, los olores, los sabores. Esto significa que algunos estímulos pueden pues resultarles demasiado intenso o por lo contrario pueden pasar desapercibidos. También hablando un poquito sobre las características emocionales y conductuales de estos pacientes o estas personas, también pueden aparecer dificultades para identificar o expresar emociones de ansiedad, irritabilidad o cambios en los comportamientos. Algunas personas pues tienen la dificultad para regular sus emociones o en situaciones de estrés. También tenemos el desarrollo del aprendizaje.
Para ellos, el desarrollo intelectual es muy variable. Algunas personas pues pueden presentar dificultades de aprendizaje, mientras que otras tienen habilidades destacadas en áreas específicas como lo que es la memoria, la matemática o la música. Otra manifestación frecuente, además pues de existir problemas de sueño, selectividad alimentaria, trastornos, tenemos lo que es los gastrointestinales y las epilepsias, con pues una frecuencia mayor en la población general. En conclusión, pues es importante recordar que no todas las personas con TEA presentan pues las mismas características, cada persona pues es única y los síntomas pueden variar, tanto en el tipo como en la intensidad. El diagnóstico para estos pacientes ya es clínico. Entonces tenemos unos criterios de diagnóstico que es A, pues la déficit persistente en lo que es la comunicación social, la interacción social. B, lo que son patrones restrictivos y repetitivos de las conductas, intereses y actividades. C, que es el inicio de las etapas tempranas en el desarrollo. D, deterioro significativo de la vida diaria. Y E, que no se explique mejor la capacidad intelectual u otro trastorno. Bueno, para el tratamiento, pues actualmente no existe una cura para el TEA. El tratamiento busca pues lo que es mejorar la funcionalidad de la comunicación y pues la calidad de vida de estos pacientes. Primero pues tenemos las que son las intervenciones conductuales, que aquí hablamos también sobre un análisis conductual aplicado. También es una de las intervenciones con mayor respaldo científico, y el objetivo pues ya es mejorar hábitos, mejorar habilidades sociales, favorecer la comunicación, reducir conductas y problemáticas que se puedan estar presentando. Tenemos a continuación las terapias del desarrollo, que esta terapia de lenguaje, terapia ocupacional, es un entrenamiento en habilidades sociales y también de intervención temprana e intensa para estos pacientes. En las intervenciones educativas ya hablamos sobre la adaptación curriculares, apoyos en el aula, programas de educación individualizada a cada uno de ellos, y tenemos también el tratamiento farmacológico. No existe como tal pues medicamentos que traten los síntomas para este trastorno. Sin embargo, pues algunos fármacos pueden utilizarse para lo que es la irritabilidad, la hiperactividad, la ansiedad, la depresión, trastornos de sueño, las convulsiones. Y para finalizar, pues tenemos el apoyo familiar, que cabe resaltar que esto pues es algo muy importante, como de parte de la psicoeducación, de los padres, de los cuidadores o de la persona que siempre esté a cargo, pues tener como, o sea, poderles suministrar una educación y para que ellos puedan llevar así un manejo conductual sobre redes de apoyo, para que ellos así puedan ir mejorando. Bueno, como tal, aquí ya sabemos que pues en el tratamiento nutricional para este trastorno pues no hay un tratamiento como tal, pero sí se trata de buscar, buscar una mejora, que haya una mejora funcionalidad de la comunicación y la calidad de vida de estos pacientes. Entonces, principalmente tenemos unas estrategias nutricionales, la cual la primera es evaluación nutricional completa, y aquí hablamos del peso, la talla, el IMC, el crecimiento, la composición corporal, el consumo alimentario habitual, la selectividad alimentaria, problemas gastrointestinales, y también hablamos sobre posibles deficiencias de micronutrientes. En el manejo pues de la selectividad alimentaria, que es la segunda estrategia, pues aquí este es uno de los problemas más frecuentes que se va a encontrar. Tenemos entonces dentro de las estrategias pues introducir alimentos nuevos de forma gradual, mantener horarios regulares de la comida, exponer repentinamente al niño a nuevos alimentos sin obligar a comerlos, también utilizar refuerzo positivo, modificar progresivamente la textura, el color, la presentación, y trabajar en conjunto con terapia ocupacional, fonoaudiología, cuando existan dificultades sensoriales o oromotoras. Bueno, entre la tercera estrategia tenemos la alimentación equilibrada. ¿En qué consiste? Pues en promover el consumo de frutas y verduras, cereales, carnes magras, bueno, aquí tener el pescado, el huevo, el pollo, y entre otros también tener lácteos o algunas alternativas
que sean fortificadas y grasas saludables como puede ser el aguacate, algunos frutos secos o el aceite de oliva. Como cuarta estrategia tenemos la corrección de las deficiencias nutricionales. Lo más frecuente aquí es el hierro, la vitamina D, el calcio, el zinc, la vitamina B12 y también el ácido fólico. Como quinta estrategia tenemos el manejo de problemas gastrointestinales. Aquí podemos encontrar que estas personas puedan presentar estreñimiento y aquí lo que tenemos que hacer es pues el aumento de la fibra dietética, incrementar el consumo de agua, promover actividad física. También encontramos lo que es el reflujo o la molestia digestiva, que aquí se debe identificar los alimentos que desencadenan o por qué causa esto, también fraccionar las comidas cuando sea necesario. Entre algunos suplementos nutricionales que pues utilizamos aquí para estas personas con ese trastorno tenemos el omega 3, la vitamina D, los probióticos, las vitaminas de complejo B. Finalmente, tenemos el síndrome de Asperger. Esta es una condición del neurodesarrollo que se caracteriza principalmente por dificultades en la interacción social y la comunicación junto con intereses o comportamientos repetitivos, pero sin un retraso significativo del lenguaje ni de la capacidad intelectual. Es importante aclarar que el término síndrome de Asperger ya no aparece como diagnóstico independiente en el DSM-5, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales desde el 2013. Actualmente se considera parte del trastorno del espectro autista y generalmente en personas con inteligencia normal o superior y sin retraso significativo del lenguaje. Bueno, ya en la fisiopatología del síndrome de Asperger tenemos que va a partir de una etiología multifactorial, es decir, de un conjunto de factores, ya sean genéticos, prenatales y perinatales y algunos factores ambientales, los cuales vamos a abordar en la siguiente diapositiva. Aquí se van a activar pues unos mecanismos neurobiológicos a nivel de qué? De la corteza prefrontal, del cuerpo calloso, de la amígdala, del cerebelo y del tronco encefálico. Como consecuencia de esto vamos a tener unas alteraciones principales que son una conectividad cerebral atípica, una sinaptogénesis alterada, un desequilibrio de los neurotransmisores y una neuroinflamación en algunos casos. Esto nos va a desencadenar, una serie de consecuencias funcionales. Tenemos entonces consecuencias a nivel de interacción social, es decir, que se va a presentar una dificultad para interpretar señales sociales y empatizar con otras personas. A nivel de la comunicación, tenemos que el lenguaje va a ser literal y pues se va a presentar una dificultad para la comunicación no verbal. Tenemos que también se van a presentar unos comportamientos e intereses, los cuales están constituidos pues por rutinas rígidas e intereses restringidos e intensos. Y un procesamiento sensorial que puede ser ya sea hiper o hiposensibilidad a los estímulos sensoriales. Seguido de ello, tenemos una interacción dinámica, es decir, que la interacción entre los factores genéticos, prenatales y ambientales va a influir en ese desarrollo atípico, que eran los que mencionábamos anteriormente en las alteraciones, que son la conectividad cerebral atípica y la sinaptogénesis alterada. Tenemos también la injerencia de una alta heterogeneidad, es decir, que las manifestaciones clínicas y el grado de afectación variables son en cada persona. Es decir, que van a ingerir también pues, en el desequilibrio de neurotransmisores y en la neuroinflamación en algunos casos. En cuanto a los factores de riesgo, vamos a encontrar un conjunto de alteraciones multifactoriales, como por ejemplo factores genéticos. Acá vamos a encontrar pues antecedentes familiares de trastorno del espectro autista y síndromes genéticos asociados, como por ejemplo el síndrome de X frágil, la esclerosis tuberosa, el síndrome de Rett, aunque actualmente este se clasifica aparte.
Tenemos también factores prenatales y perinatales como cuáles, como una edad paterna y o materna avanzada, la prematuridad, el bajo peso al nacer, exposición prenatal a ciertos medicamentos o infecciones. Además de ello, vamos a tener unos factores de riesgo ambientales como complicaciones obstétricas, factores ambientales que interactúan con la predisposición genética. En los signos y síntomas tenemos una amplia variedad. Estos pues son muy similares a los del espectro autista. Entonces, para el área social tenemos una dificultad para iniciar o mantener conversaciones, problemas para interpretar emociones ajenas y un escaso contacto visual. A nivel de la conducta tenemos la necesidad de establecer ciertas rutinas, la resistencia a cambios, intereses muy intensos y muy específicos y movimientos repetitivos en algunos casos. En la comunicación tenemos que hay dificultad en el lenguaje formal o muy literal. Hay problemas para comprender el sarcasmo, ironías o dobles sentidos. Y las conversaciones son centradas en intereses específicos. Ya en la parte del procesamiento sensorial, se puede producir una hipersensibilidad a ruidos, a luces, a olores y a ciertas texturas de los alimentos. En el diagnóstico tenemos que este se basa en una evaluación clínica multidisciplinaria, la cual pues va a tener en cuenta la historia del desarrollo de la enfermedad, entrevistas familiares, observación conductual y una evaluación psicológica. En cuanto a los criterios DSM-5, se requieren déficits persistentes en la comunicación e interacción social, patrones restrictivos y repetitivos del comportamiento o de ciertos intereses, inicio temprano de los síntomas y un impacto significativo en el funcionamiento diario. Para el tratamiento de esta enfermedad vamos a encontrar una serie de intervenciones, entre las cuales tenemos terapias psicoeducativas, tratamiento farmacológico y terapias complementarias. Tenemos entonces las terapias psicoeducativas. Aquí pues habrá una intervención conductual, un entrenamiento en habilidades sociales, terapia cognitivo-conductual y apoyo educativo. Tenemos también el tratamiento farmacológico, tratamiento para contrarrestar síntomas como los de la ansiedad, la depresión, la irritabilidad, el TDAH y trastornos del sueño. Vamos a encontrar también terapias complementarias como la terapia ocupacional, terapia del lenguaje y la comunicación y la integración sensorial cuando ésta sea indicada. Ya para terminar, tenemos el tratamiento nutricional como tal. Entonces, las personas con Asperger presentan mayor riesgo de alteraciones nutricionales debido a problemas sensoriales, selectividad alimentaria y trastornos gastrointestinales. Los principales problemas nutricionales que vamos a encontrar son los siguientes. Primero, la selección alimentaria. Estos pacientes suelen tener un rechazo hacia determinadas texturas de los alimentos. Tienen una preferencia por colores o formas específicas y sus dietas suelen ser muy limitadas. Además de eso, tienen o cuentan con déficits nutricionales que pueden encontrarse de manera que hay deficiencias de hierro, vitamina D, calcio, zinc, vitamina B12, cianocobalamina y ácido fólico. En los problemas gastrointestinales se va a presentar generalmente estreñimiento, diarrea, reflujo gastroesofágico y distensión abdominal. Y finalmente tenemos unas recomendaciones nutricionales. Entonces, mantener una alimentación equilibrada y variada. Introducir nuevas texturas de forma gradual. Esto pues para no generar una aversión o un rechazo a las texturas de ciertos alimentos. Priorizar frutas, verduras, proteínas magras y cereales integrales. Incluir lácteos o alternativas fortificadas y grasas saludables. Realizar seguimiento periódico del crecimiento y del estado nutricional del paciente y finalmente utilizar suplementos solo cuando exista una deficiencia nutricional comprobada. Aquí podemos encontrar toda la bibliografía sobre la cual nos basamos para el abordaje y el desarrollo de los temas que acabamos de exponer. Agradecemos su atención y esperamos que tengan un feliz y bendecido día.